palpita tanto que el pueblo entero... Buenos días, queridos amigos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Para eso abrimos nuestro corazón invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rogando la gracia de poder comprender, amar y practicar esta palabra, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 25. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había nada más que hojas, porque no era época de higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo, que nadie más coma de tu fruto. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegó a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Prohibió que transportaran cargas por el templo y les enseñaba. ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron a la higuera que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo, en la oración crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los apóstoles les llamó la atención lo que sucedió con la higuera. A ustedes y a mí también nos choca ver que Jesús maldice una higuera que no tiene frutos cuando no era época. Podíamos escribir este relato en la tradición de los profetas. Los profetas dicen y hacen cosas extraordinarias que muchas veces contradicen la lógica y es para sacudir la mente, la inteligencia de los que lo escuchen. Jesús ha visitado el templo, miró bien, prestó atención a lo que sucedía ahí y al otro día fue a desalojar del templo a aquellos que habían convertido ese lugar en un comercio. Alguna vez hemos comentado que el lugar donde se habían asentado los comerciantes era el pórtico que se llamaba Patio de los Gentiles, o sea, el lugar donde la gente que no era propiamente del pueblo de Israel se acercaba para conocer la religión, para que alguien le hablara de esa fe que movía al pueblo judío y lo hacía tan perseverante, lo hacía tan luchador. Esas costumbres que, como dice la Escritura, son costumbres, mandamientos sabios porque fueron dados por el Dios de la vida. Y de alguna manera ese comercio obstaculizaba la evangelización, podríamos decirlo con nuestro lenguaje. Por eso Jesús está tan enojado con esa práctica. No podemos ponerle obstáculos a la gente que se quiere acercar a Dios. Nosotros en la iglesia muchas veces caemos en ese pecado también, de poner obstáculos. A veces son cosas tradicionales, hay cosas que tienen que ver con la tradición y no somos capaces de encontrar un nuevo sentido en lo que estamos haciendo.
Muchas veces no explicamos nuestras celebraciones, la gente no la entiende. Participan imitando lo que hacen los demás y quizás aquellos que vienen siempre lo hacen por costumbre. Concilio Vaticano II nos dice que la participación en la vida de la iglesia, sobre todo en la liturgia, tiene que ser consciente y activa. Todos tenemos que saber por qué hacemos las cosas que hacemos y cuál es el significado de los ritos que celebramos. También puede ser algo que marca el Papa Francisco, un obstáculo para los que se acercan a la iglesia, que son los horarios inconvenientes. Muchas veces nosotros no adaptamos nuestros horarios a la necesidad de los demás. Y por eso las personas o no nos encuentran o cuando vienen a buscar algo, está cerrada la iglesia. Y perdemos oportunidad para hablar de Dios, para escuchar lo que le sucede a los demás, para ayudar y acompañar a nuestros hermanos. A veces también el obstáculo está en que se crea un comercio religioso en torno a una devoción. A veces no lo podemos controlar porque es gente que viene a ganarse unos pesitos gracias al santo. Pero a veces es la parroquia, la misma iglesia, la que organiza terribles comercios, choripanes, empanadas, rifas, juegos. Tienen que ver con la alegría, tienen que ver, sí, pero muchas veces estamos separando a la gente de Dios. Y sobre que tenemos una mentalidad un poco sincretista, o sea, mezclamos todo, lo sagrado con lo supersticioso, a veces le echamos leña al fuego. Tenemos que reconocer, debemos purificar también nuestra vida de fe, sin perder las riquezas culturales de cada pueblo. Por eso, la imagen de la higuera tiene que ver con ese no dar fruto del templo. Dios visita su casa y ve que no está dando fruto. Por eso la descarta. Es un gesto profético, preanuncia lo que va a pasar. El templo ya no va a tener sentido. Porque Dios no va a ser necesario que lo vayamos a visitar a un lugar. Él nos viene a visitar a nosotros cuando se encarna y está presente en nuestra vida. Los templos que reúnen a la comunidad son casas de oración, casas de la familia de Dios, casas para orar, para compartir, para ayudarnos unos a otros. El templo es Cristo, el verdadero templo es Cristo. Por eso, esta imagen de la higuera la tenemos que ver desde esa perspectiva profética, como un gesto que nos sacude, como una enseñanza del Señor para que nos convirtamos, hagamos también nuestra conversión pastoral y para que descubramos el verdadero sentido del templo. El templo es Cristo, el Cristo presente en nuestra vida, en nuestros hermanos. Y los templos son los lugares donde nos encontramos con Él si, como dice el final del texto de hoy, estamos unidos y reconciliados. Queridos hermanos, oremos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como siempre, los bendigo de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Virgen María nos cubre con su manto y San José nos preste su hombro fuerte para apoyarnos en él y así seguir andando. San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. Que Dios los cuide.